leyes, estatutos, decretos. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, la Biblia que usa el judaísmo, nuestra mente evoca todas esas instrucciones y todas esas regulaciones que están contenidas en esos libros. Instrucciones, regulaciones, leyes, estatutos. Y pensamos sobre todo en la ley de Moisés. Cómo Dios llamó a Moisés y en el Sinaí le dio una revelación especial y él escribió esa ley que regulaba toda la vida de Israel, y esa ley está contenida a partir de la segunda mitad del libro del Éxodo, el libro de Levítico, Números, y después está vuelta a resumir en el libro del Deuteronomio. Nosotros como cristianos de corte evangélico somos hijos e hijas de la Reforma Protestante, y nosotros afirmamos la primacía de la gracia divina sobre la ley de Dios. No es que menospreciamos la ley de Dios, es que afirmamos que la gracia es mayor. Afirmamos que, como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley en Cristo ya está cumplida y terminada para justicia de toda aquella persona que cree. En resumen, nosotros creemos que somos salvos por fe, por gracia, no por las obras de la ley. Y eso está claro. Entonces, la pregunta que se impone es, si nosotros creemos que somos salvos por gracia y por fe, entonces, ¿qué valor tiene esta parte de la Biblia que contiene la ley? Si tiene valor alguno para la fe cristiana. ¿Acaso hay alguna enseñanza en la ley de Moisés para nosotros? Martín Lutero fue un fraile que sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, motivó la Reforma Protestante. Él no quería dividir la iglesia, él quería cambiarla. Él no quería crear una nueva denominación, un nuevo movimiento, él quería purificar la iglesia católica. Y un buen día, en un pueblito llamado Wittenberg, en Alemania, él fue y clavó en la puerta de la iglesia, que era como el tablón de dictos del pueblo, unas ideas sobre cómo la iglesia podía ser reformada. Y sin querer, esas ideas motivaron la Reforma Protestante, la división de la iglesia entre católicos y protestantes, y todo este movimiento del cual nosotros hoy somos parte. Pero en particular, una de las cosas que motivó la Reforma Protestante fue que Lutero era biblista, él era maestro de Biblia y de teología, y le tocó comenzar a estudiar la epístola a los romanos. Y cuando empieza a hacer una relectura del libro de Romanos, este hombre empieza a encontrar respuestas. Lutero vivía atormentado por su pecado. Tenía una angustia tremenda en lo más profundo de su ser, pensando que él jamás iba a poder ser salvo, porque él tenía una conciencia de pecado tan grande. Y mire, después Lutero tuvo un accidente. Un día estando en el campo, lo partió un rayo. Hubo un relámpago y le cayó encima. Y él por poco muere del shock eléctrico que recibió. Y eso lo único que hizo fue que le dio todavía más conciencia de lo frágil que era la vida. Entonces, este hombre empieza a buscar en la palabra una respuesta a su angustia. ¿Y qué encuentra? Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esas palabras fueron liberadoras para Lutero,
porque se dio cuenta que no era por su bondad, que no era porque él era bueno, que no era por las cosas que él podía hacer, sino que él era salvo por la fe en Jesucristo. Y él comienza a escarbar más profundo en Romanos. ¿Y qué encuentra? Que Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nosotros no somos salvos porque observamos la ley. Al contrario, la ley lo que hace es que nos dice, esto es pecado, no lo hagas. La ley entonces lo que hace es que nos indica qué es lo malo. Y nosotros encontramos que tratamos de no hacer lo malo y no podemos. La ley nos dice, no codiciarás, y nosotros codiciamos. Y usted trata de no codiciar, y trata de no codiciar y codicia. Por eso, Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lutero entonces entiende que la ley es como un espejo. Usted y yo usamos los espejos para examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si la corbata está bien hecha, si usted se puso bien el maquillaje, si su pelo no está paradito. Pues mire, la ley es como un espejo donde usted se mira y la palabra de Dios le dice, esto es pecado, y uno dice, yo estoy haciendo eso. Así Lutero desarrolla toda una teología donde entiende que la ley está ahí para decirnos, no hagas esto, pero que nosotros no tenemos las fuerzas para no hacerlo. O sea que la ley lo único que hace es que pone al relieve que somos incapaces de ser fieles a Dios. Ahora bien, aparte de esa función de la ley, hay otra función de la ley para Lutero. Y es que la ley también está ahí para ver si nosotros frenamos un poquito nuestras pasiones y no hacemos las cosas malas. No matarás, no codiciarás, no vas a desear a la pareja de tu prójimo ni nada de lo que tenga, no vas a robar. Y ahí la ley nos va dando los linderos, la frontera, para que usted no caiga en el pecado. Sin embargo, esta también es una visión un poquito negativa de que la ley está ahí para meternos miedo. Y uno se pregunta si podemos encontrar una visión positiva de la ley. Pues para eso tenemos que llegar a las enseñanzas de otro reformador llamado Juan Calvino, que fue el mejor teólogo de la Reforma, el más completo. Y Calvino le encuentra un tercer uso de la ley. Sí, la ley es espejo. Sí, la ley está ahí para decirnos no hagas eso. Pero hay un tercer uso de la ley. Y ese tercer uso de la ley es un propósito educativo que tiene la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley también está para enseñarnos a vivir. Para eso también está la ley. Para enseñarnos a vivir en santidad, para enseñarnos a vivir de manera agradable a Dios. La ley también está para que usted aprenda a conocer el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Está en la ley. Cuando Dios nos dice no matarás, es porque es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte. Cuando Dios nos dice honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas con prosperidad en esta tierra, que es el primer mandamiento que tiene una promesa, nos indica que Dios honra a la familia y honra a las generaciones y honra a las personas mayores. O sea, que la ley,
aparte de tener esas funciones negativas que veía Lutero, tiene una función positiva, y es enseñarnos a vivir. Esa función educativa de la ley se ve claramente en el texto que leímos, Romanos 4, del 5 al 9. Ahí, por primera vez en el versículo 8, encontramos la palabra hebrea para referirse a la ley. Es la palabra Torá. Y Torá, más que ley, quiere decir instrucción, enseñanza. En ese sentido, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, no encontramos una ley seca, no encontramos una ley fría, no es nada más un código legal, encontramos enseñanza para la vida. ¿Qué significa eso? La palabra Torá significa que el propósito fundamental de la ley es procurar la formación espiritual del pueblo. Es que usted y yo crezcamos en la fe. Es que usted y yo seamos personas que vivamos en fe y vivamos para la fe. Que conozcamos el carácter de Dios. Que seamos amigos y amigas de Dios. Que podamos comprender qué cosas son agradables a Dios. Y que a la hora de ser tentados por el pecado, en lugar de decir no voy a hacer eso porque me voy al infierno y no pecar por temor, digamos, eso no lo voy a hacer porque no es agradable a Dios. Y no quiero entristecer al Señor porque Él es mi amigo. No quiero dañar mi relación con Dios. Este énfasis educativo queda claro. Le pido que volvamos a leer Deuteronomio 4 del 5 al 8 para que usted vea el énfasis que hay en la formación espiritual. Dice el texto: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Ve lo primero que dice: les he enseñado. ¿Para qué? Para que hagan así en medio de la tierra, a donde van a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponerlos por obra. No es nada más que estos mandamientos van a ser ideas que vamos a tener sueltas en la mente. Son cosas que hay que poner a trabajar, hay que implantar, hay que vivir. O sea, es educación para la vida. Porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea, que cuando usted observa los mandamientos de Dios, eso le trae al corazón sabiduría. Eso nos da inteligencia. El texto nos llama a contemplar las enseñanzas divinas, a observar los mandamientos, a considerar cómo esos mandamientos traen sabiduría e inteligencia al corazón humano. Y también en los versículos 7 y 8 afirma que Dios acompaña y prospera a los pueblos que observan los mandamientos de Dios. La meta entonces de esta ley es doble. Por un lado, el texto nos está llamando a permanecer firmes y perseverantes. El texto nos está llamando a tener en memoria las enseñanzas del Señor. Por eso este versículo 9 dice: para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Para que no te olvides de que Dios te sacó de Egipto. Para que no te olvides de que pasaste el mar en seco. Para que no te olvides de que Dios te ayudó a sobrevivir el desierto. Para que no te olvides que Dios te ha dado una nueva tierra. Para que no te olvides, está esta ley. No nos olvidemos entonces de las enseñanzas del Señor. Pero por otro lado, el texto recalca que esta responsabilidad misionera empieza en nuestra casa.
en nuestra casa, en nuestra familia. El texto nos dice en el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, que cada uno de nosotros es responsable de la formación espiritual de las nuevas generaciones. No es nada más una tarea de la iglesia. No es una tarea del profesional de la religión. La formación espiritual comienza en casa. Aquellos de ustedes que han tenido la dicha de ser criados en hogares cristianos pueden dar testimonio de la importancia que tiene ver a abuelo orar, ver a abuela orar, ver a mi padre leer la Biblia. Pueden recordar la importancia que tiene el sentarse en la cama de nuestros niños a leerle textos bíblicos, a orar con ellos antes de acostarse. Porque es parte de su formación espiritual. Hace varios años, en la víspera del Día de los Padres, murió un pastor de la obra hispana de los discípulos de Cristo. Nuestro hermano Ariel tenía 39 años. Y él había sobrevivido a un derrame cerebral, pero después de eso, agarró una bacteria en un crucero. Y esa bacteria lo acabó. Nosotros pensábamos que con una operación que se le había hecho, le habían salvado la vida. Pero él no se acostumbró a vivir con la colostomía, la bolsita esa donde se llevan las heces fecales. Y pidió que le revirtieran la operación y duró 4 días nada más. Aquel día de junio, Tony y yo estábamos leyendo la Biblia y él me había pedido que, como ya él se conocía los evangelios, que él quería que yo le leyera otras partes de la Biblia. Y habíamos estado leyendo el ciclo de historias de David. Y la noche de ese día, cuando yo recibo la noticia de la muerte de Ariel, que pasé todo el día haciendo trámites por teléfono y comprando pasajes para salir para Nueva York. Esa noche, cuando yo abro la Biblia, nos tocaba leer el episodio donde David llora la muerte de su mejor amigo Absalón. Y yo me senté al lado de su cama y comencé a leer cómo David improvisa un salmo y dice: ¿cómo han caído los valientes? Jonatán ha caído en batalla. Y mi hijo, que en aquel tiempo tendría unos 11 o 12 años, me dice: papi, como que Dios te está hablando. Y ese fue el texto que yo prediqué en el funeral de Ariel. Mi hijo hoy no está en la fe como yo quiero que esté. Pero el fundamento está ahí. El fundamento está ahí. El fundamento ha sido puesto. Porque esta ley no es solo para mí y para usted. Esta ley también es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, en el nombre del Señor.